Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Vamos a entrar a hoy lo que son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Los principios son las normas para lo que es el ejercicio de la contabilidad. Les decía que existen dos normas para contabilizar, que son los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas internacionales de información financiera. Dependiendo de la compañía a la que vayamos a trabajar, puede adoptar una de estas dos normas contables. Los principios de contabilidad generalmente aceptados son de vieja data, podemos decir, o son de los inicios de registro de contabilidad, son de las primeras normas. Ya las más actuales son las NIF, que son las normas internacionales de información financiera, pero aún así los principios se continúan utilizando y es por esto que los debemos de estudiar, porque aún en las empresas, en las compañías, siguen usando los principios de contabilidad generalmente aceptados. Cuando vemos contabilidad gubernamental, vemos que en Nicaragua las instituciones del Estado utilizan los principios de contabilidad gubernamental, que su base está en los principios de contabilidad generalmente aceptados. Por eso es que al final el estudiante debe de manejarlo, porque se siguen utilizando. Aunque en un futuro, digamos, que el objetivo es que todas las empresas pasen por un proceso de transición y todas puedan optar por NIF. Para que pase eso, no sabemos qué tiempo se necesita o cuándo va a ocurrir eso, entonces debemos siempre estudiar los principios de contabilidad generalmente aceptados. Vamos que los principios de contabilidad, inicio antes eran 14, ahora ya se han agrupado y aquí vemos 7 principios de contabilidad. Los principios serán aplicados, nos dice ahí el texto virtual, que tanto a un negocio comercial, industrial, agropecuario, ya sea de servicio, sin dejar de lado, por supuesto, las particularidades de cada una de las diferentes empresas. Entonces, todos los principios, digamos, se van a utilizar para todo tipo de compañía, independientemente de que si vendes un producto, vendes un servicio, sea una empresa comercial, sea una empresa de fabricación, eso no va a influir en nada. Siempre, si usar los principios van a ser aplicables para todos los tipos de compañías y lo que están buscando es las buenas prácticas contables, porque digamos que la contabilidad se tiene que regir por estos principios norman el ejercicio de la contabilidad y nos dicen qué es lo que debemos nosotros hacer en nuestro trabajo para que la contabilidad esté correcta. En palabras muy sencillas. El objetivo básico de los principios contables es reflejar la situación de la empresa a partir de esos estados financieros de una forma confiable, comprensible y comparable. Confianza respecto a que toda la información esté basada sobre datos reales, que permita una clara comprensión de los estados financieros y que al establecer un análisis comparativo, estos hayan sido elaborados sobre bases similares de manera que faciliten comparación con otros estados financieros, ya sea de años anteriores o con otras empresas. Entonces, esto es lo que busca o el objetivo de los principios de contabilidad, es que la información financiera sea confiable, comprensible y comparable. Otro objetivo es que dichos estados financieros sean utilizados para evaluar la gestión económica financiera de la empresa y la eficiencia de la gerencia en cuanto a la consecución de metas. El origen nos dice que los principios de contabilidad generalmente aceptados
lo que decimos son normas, guías, reglas, postulados o conceptos utilizados en la actividad contable. Algunos de estos principios han sido establecidos por entidades oficiales. En cambio, otros han ganado aceptación por los resultados que ha generado a la contabilidad. Podemos decir que el origen fundamental de los principios ha sido el uso y adecuación de las técnicas contables a los continuos cambios del entorno. Es por ello que los negocios han ido adoptando los sistemas de registro y control de información. O sea, era necesario que existiera esa guía, esa norma, para poder normar el ejercicio de la contabilidad y que y que estas normas fueran de carácter general. O sea, que por eso nos dice, cualquier tipo de compañía puede utilizar los principios, independientemente del giro de negocio de la misma. Entonces, era necesario que existieran estas guías para el ejercicio de la contabilidad y por eso es que nacen los principios de contabilidad generalmente aceptados, tanto nacional como internacionalmente también, son como las NIF, son de carácter internacional. Obviamente con las NIF es que lo que les decía, que hay muchos países que ya adoptaron las NIF por completo, porque las NIF vienen a modernizar la contabilidad. El Instituto Americano de Contadores Públicos titulados, aquí está el Comité de Normas de Contabilidad Financiera, Comisión de Valores y Cambio, a la Asociación Americana de Contabilidad. Entre las instituciones, digamos que son las que emiten las normas. Y tenemos al IAS, que sería ya para las NIF. Entonces, ¿qué instituciones son las que se juntan y crean las normas o los principios? Aquí vemos los principios de contabilidad generalmente aceptados. Como les decía, ya simplificado a 9. Y vemos que estos son los siguientes. El primero es entidad contable de negocio de sociedad mercantil. El segundo es negocio en marcha. El tercero es periodo contable o principio sobre medición de periodo. El 4 es la partida doble. El 5 es la consistencia. El 6, realización. El 7, costo de los activos. El 8, el conservatismo. Y el 9, medida monetaria. Después vemos cada uno de ellos. El primero, la entidad contable. El principio de entidad contable nos dice que una empresa es una unidad económica y que lleva actividades empresariales. Cada empresa tiene sus activos, sus pasivos, sus ingresos y sus gastos, mismos que deben contabilizarse como tales. ¿Qué es lo que nos dice? Que una empresa, un negocio es una entidad y sobre esa entidad se van a generar sus ingresos, sus gastos. Asimismo, esa empresa, ya sabemos, va a tener sus activos, sus pasivos, su capital. Entonces, aquí lo que no buscamos es que no interfiera el individuo y la sociedad en este caso la empresa. Entonces lo que nos lleva a ejemplo es que vamos a una sociedad, a una empresa donde, por ejemplo, uno de los dueños comienza a ingresar como gastos de la empresa sus gastos personales. Entonces ahí no podemos mezclar en ningún momento lo que es personal con lo que es con lo que es la empresa, porque la empresa es una entidad contable independiente y esa entidad contable es una unidad económica que ahí nos dice tiene sus propios activos, sus pasivos, sus ingresos y sus gastos. Y no podemos mezclar, por ejemplo, otro caso cuando un socio tiene varias empresas. Entonces, en ningún momento puede trasladar el gasto de una, contabilizar en el de la otra. No, porque todas son independientes. A eso se refiere el primer principio, que es la entidad contable.
que nos dice que las transacciones entre los dueños se conservan separadas del negocio y los estados financieros reflejan únicamente las transacciones de las respectivas entidades económicas. Aquí lo que les decía, no podemos mezclar en ningún momento los gastos personales. Es como que el dueño, por ejemplo, las compras del súper de su casa, las incluya y te diga vos, mira, aquí está esta factura, contabilizarla. Y vos sos el contador de la empresa. Entonces vos le tenés que decir, no, esto no se hace. ¿Por qué? Porque violamos el principio de entidad contable, el que nos dice que no se pueden mezclar sus gastos personales con los gastos de la empresa. Entonces ahí vamos que lo que estamos buscando es cumplir, porque decimos que los principios son normas y guías y son de estricto cumplimiento para reflejar que esté contabilizando correctamente. Cualquier cosa que viole esos principios indica que vos no estás cumpliendo y tu contabilidad no es confiable, lo que decía al principio en los objetivos de los mismos principios. Entonces ya no es confiable esa información. En el momento, por ejemplo, en el que yo venga y le haga caso al jefe y comience a contabilizar sus compras de súper de su casa en la contabilidad de la empresa, en ese momento ya esa contabilidad ya pierde confiabilidad. Porque estoy violando el principio de entidad contable. Ahí nos da ejemplos sobre lo mismo que estoy diciendo y dice que el señor López tiene un negocio de dry clean ubicado en su casa de habitación. Mensualmente registra en sus libros los gastos en que incurre sin hacer separación entre los gastos del negocio y los gastos personales, ya que él considera que su negocio debe ser capaz de enfrentar la totalidad de gastos hechos. Sin embargo, constantemente está experimentando pérdidas netas, debido a que el propietario ha mezclado sus transacciones personales con las de la empresa. El balance general debería incluir el planchado de ropa del señor López, su casa, automóvil y demás activos y obligaciones que corresponden únicamente al bienestar personal del señor López. Entonces este señor está violando el principio de ente contable o de entidad contable, porque está mezclando sus gastos personales con los gastos del negocio que tiene. Y eso no puede ocurrir en ningún momento, porque nos dice el principio que la entidad es una unidad económica y que va a generar sus propios ingresos, sus propios gastos, y también va a poseer sus propios activos, pasivos y capital. Entonces de ahí partimos que esto nunca se debe de hacer. En el caso de que esto ocurra en compañía, para efectos de, por ejemplo, de la DGI con sus auditorías, he visto que te mandan al no deducible. O sea, si un día vos haces esto y después te llega una auditoría de la DGI, entonces la DGI te lo saca de gastos deducibles y te los manda a gastos no deducibles, que digamos que es un bolsón que no va a afectar en nada. Es como que cuando nosotros decimos en la práctica te bota, la DGI te bota los gastos. Cuando oigan esa expresión significa que la DGI te saca estos gastos personales de gastos deducibles de impuestos, y es decir, te los saca del estado de resultados y te los manda a un bolsón que se llama gastos no deducibles, que son gastos que no afectan tu impuesto. Aquí nos dice que lo que está explicando el señor López está violando el principio, no hace ninguna separación entre ambos gastos, lo del negocio y los personales. Por lo tanto, los estados financieros no reflejan la posición financiera y el desempeño operativo correcto de la dry clean. O sea, este señor tiene tanto enredo ahí mezclando los gastos personales con los gastos del negocio que esos estados financieros, esos montos, esas cifras no muestran la verdadera posición. Es decir, por ejemplo, la verdadera ganancia utilidad no la sabemos porque se está metiendo todos esos gastos personales y les está incrementando en un montón
Entonces, la verdadera, en este caso él nos explica que está obteniendo pérdida, pero la verdadera pérdida o si fuese utilidad, no la sabe por todo el enredo que tiene al mezclar los gastos personales. El segundo, quedaron claros en el primero. Sí. El segundo es el negocio en marcha. El negocio en marcha es el principio que nos dice que toda empresa fue creada para operar de forma indefinida. Si vemos una escritura de constitución de sociedad anónima, ahí podemos ver que la duración es de 99 años, pero se supone que la empresa va a perdurar más. Por ejemplo, tenemos como la Coca-Cola, que son empresas que tienen más de 100 años, y toda empresa entonces se considera negocio en marcha, o sea que se creó y que va a estar ahí vigente en el mercado, a menos de que pase una situación que la convierta en posible cierre de negocio. Y vemos los cierres de negocio principalmente cuando las empresas entran en falta de liquidez. Que falta de liquidez puede ser por varios motivos, por ejemplo, ventas cero, ventas bajas, que no permite cubrir costos, y entonces ahí vas pérdida y vas a cierre. Entonces, por falta de liquidez, en algunos casos también vemos que las compañías, las empresas cierran por cuestiones de robo o fraude. Entonces ahí hay una persona que robó, perjudicó a la empresa, y la empresa queda técnicamente inestable, y vamos a lo mismo, es falta de liquidez, queda sin dinero para hacerle frente a sus obligaciones, y en ese momento la empresa, este principio de negocio en marcha queda sujeto a revisión. En un diplomado que estuvimos el año pasado, si no me equivoco, fue a finales del año pasado, los profesores, todos los profesores de Nicaragua en el Colegio de Contadores, nos explicaban que este principio de negocio en marcha iba a ser muy valorado en las auditorías del año 2020 por los efectos de la pandemia del coronavirus, porque todos los auditores iban a valorar el negocio en marcha, que siempre se valora. Este principio siempre se estudia en todas las auditorías externas, y es ver qué tan débil o fuerte está la empresa en relación a su posible continuidad o no continuidad en el mercado. Entonces, por efectos de la pandemia, que todos conocemos que las ventas se vinieron abajo, y que, por ejemplo, las empresas tenían que adoptar nuevas formas de venta, por ejemplo, venta en línea, que las empresas que no ofrecieran venta en línea estaban pronosticadas a vender muy bajo o no vender nada. Entonces, y sabemos pues de muchas empresas que cerraron respecto a esto por falta de venta. Entonces esa era una de las claves para los auditores sobre la revisión del año 2020. Y que seguirá siendo, porque aún la pandemia no ha terminado. Entonces este principio nos habla sobre eso, que un negocio se considera en marcha siempre y cuando no tenga una situación que demuestre lo contrario, y se creó para perdurar por mucho tiempo en el mercado. Aquí nos da un ejemplo que dice que un balance general no revelaría en forma adecuada la posición de una empresa que se enfrenta a la quiebra en un futuro próximo. En este caso, el contador debe alejarse de la práctica convencional, que supone la existencia de un negocio en marcha, y preparar un estado especial, un estado financiero que tenga aplicación en este caso, pues no tendría sentido mantener un sistema contable organizado para un negocio próximo a la quiebra y a la desaparición del ambiente económico. Habría poca necesidad de
clasificar en el balance general el activo y pasivo en la categoría de circulante y a largo plazo. Muchas de las reglas que dan las cifras del balance general sencillamente no son válidas a no ser que la empresa continúe sus operaciones. Este principio nos trata de explicar que los negocios no deben crearse con idea de cuándo finalizarán. De otro modo, la contabilidad perdería sentido en un negocio con un fin predecible. ¿Por qué? Porque es lo que nos dice ahí. Este principio lo vemos cuando nosotros tenemos proyecciones a futuro y tenemos esas mismas clasificaciones en el balance general como los activos corrientes, no corrientes, pasivos corrientes, no corrientes, que ya sabemos que es los corrientes a máximo 1 año y los no corrientes mayores a 1 año. Entonces, si yo sé, como dice aquí, que la empresa va a quebrar, que no va a permanecer en el mercado, ¿qué razón tiene de que yo tenga o que yo elabore, ya sabiendo eso, que clasificaciones de a largo plazo, cuando sé que la empresa va a desaparecer? Y no tendría sentido, como dice ahí, aquí la empresa se creó y nosotros estamos creando pasivos a largo plazo, como créditos bancarios, que pueden ser 5 o 10 años. ¿Por qué? Porque la empresa se considera como negocio en marcha, que la empresa va a durar o tiene una vida indefinida, a menos pues que pase algo relevante y que se vea perjudicada y no pueda continuar en operación. Y ahí ya va los procesos de cierre, tienen que ver. El tercero es el periodo contable. Para el periodo contable tenemos que dividir la vida económica de una empresa. Si bien las contabilidades se realizan de forma mensuales, aquí nos dice que las actividades económicas de una empresa pueden ser periodos de 1 mes, 1 trimestre, 1 año, pero si nos vamos a la funcionalidad, ya sabemos que nosotros vamos a ir elaborando los estados financieros cada mes y al final tenemos un periodo contable que es de 1 año. Esto se rige por la ley 822, la ley que les estuve hablando un poco de ley de conservación tributaria y que es obviamente de obligatorio cumplimiento porque es una ley. Y en la ley está que los periodos contables van del 1 de enero al 31 de diciembre. Como les comentaba, no era así antes. Antes los periodos contables iban del 1 de julio al 30 de junio, pero después se reformó la ley y ahora todo periodo contable va del 1 de enero al 31 de diciembre. Salvo, la misma ley lo dice para un tipo de negocio que necesite otro periodo contable diferente. Donde les decía, donde podríamos ver algo así. Por ejemplo, una empresa agropecuaria, porque las empresas agropecuarias, digamos, van a cultivar un tipo de cultivo que tenga algún periodo diferente, o sea, que tus ganancias no sean en diciembre, sino por ejemplo en marzo. Entonces ahí vos podés solicitar un periodo contable diferente a la Dirección General de Ingresos y obviamente ella es la que está en facultad de aprobártelo o de negártelo. Pero vos estás en todo tu derecho de pedirlo, siempre y cuando obviamente tengas razón y en base a eso la DGI te va a aprobar un periodo contable diferente. Entonces nosotros necesitamos ir cerrando, por ejemplo, cada mes, porque la gerencia necesita estados financieros para toma de decisión, porque digamos, mayores a 1 mes sería demasiado tiempo y la gerencia necesita saber cómo va la empresa, cómo va operando la empresa. Por ejemplo, si vamos a que revisamos un estado financiero donde los ingresos, los gastos son muy altos y tal vez tengo una baja utilidad, entonces yo como alta gerencia puedo buscar cómo disminuir esos gastos, un recorte personal, qué sé yo. Entonces,
Los estados financieros son para eso, para tomar decisiones. Por eso es que se van a hacer cada mes, para que ahí se vayan tomando las decisiones correctas. Y tenemos el periodo contable que es de un año. Los ingresos de un periodo deben ser registrados junto con los gastos necesarios para generar dichos ingresos durante ese periodo. Entonces, ahí tenemos que, si el periodo contable dice de 1 de enero a 31 de diciembre, todo lo que ocurra dentro de ese periodo tiene que ser contabilizado ahí. Y no puedo contabilizar algo del año próximo y ni del anterior. O sea, aquí lo que nos dice es que tanto los gastos como los ingresos del periodo deben de contabilizarse en su periodo correspondiente. La partida doble, y como cuarto principio, que eso ya lo conocemos, es parte de contabilidad, de contabilidad. La partida doble que nos dice que debemos de registrar tanto en cargar o abonar el débito, crédito, debe o haber, que son las palabras que se usan. Entonces la cantidad del debe tengo que ubicarla en otra cuenta en el haber, o las cantidades, porque vemos que pueden ser uno o pueden ser varias cuentas afectadas, tanto en el debe como en el haber. La partida doble es el método de avalúo de contabilidad. Las empresas deben realizar su registro en base al principio de partida doble. Es decir, toda operación registrada como cargo deberá tener su abono en la misma cantidad, de tal forma que siempre subsista la igualdad entre activo y la suma de pasivo capital. Entonces ahí cumplimos la regla de que activo igual a pasivo más capital. Y es como una balanza, por eso nos muestran algunos textos una balancita, que ahí tenemos el debe y el haber, y que las dos estén en mismas proporciones, y ahí tenemos la balanza. Es cuando decimos tenemos cuadrado o estamos cuadrando. Por medio de la partida doble nos dice que todo debe de estar cuadrado, y es como cuando vamos haciendo los registros en asientos diarios, cuentas T, que cada operación la vamos cuadrando. Entonces al final deberíamos de tener una balanza cuadrada y no deberíamos de tener ningún desajuste entre las cuentas deudoras y las cuentas acreedoras. Entonces eso es lo que nos dice la partida doble y el famoso cuadrado, que nosotros utilizamos esa palabra. En el ejemplo nos dice que la ecuación del total activo, total pasivo más capital. Si una empresa dice tiene total activo 15,000, pasivo 8,000 y capital contable 7,000, entonces tenemos que el total activo es 15,000 y el total pasivo más capital son 8 más 7, 15. Si la empresa vende un activo fijo por 4,000 y el fondo obtenido compra 2,000 en mercancía, paga al proveedor 1,000 y el resto lo deposita en el banco, esta operación deberá registrar tantas entradas como salidas en igual valor, de forma tal que la ecuación contable esté cuadrada, que es el término que usamos. El total activo teníamos 15,000. Ahí dice, le restamos 4,000 de activo fijo porque vendió un activo fijo en 4,000. Le aumentamos 2,000 de mercancía porque con el fondo dice que compramos 2,000 de mercancía. Y le aumentamos 1,000 a banco porque dice que el resto lo depositamos en el banco. Entonces nuestros activos de 15,000, le restamos 4,000, le sumamos 2,000, le sumamos 1,000 y nos queda al final un saldo de 14,000. En el pasivo teníamos 8,000 menos los 1,000 del proveedor, que ahí nos dice se paga al proveedor 1,000. Entonces nos queda un saldo final de 7,000. El capital contable no se mueve, quedan 7,000. Y siempre tenemos la ecuación cuadrada, que 14,000 es igual a 7,000 más 7,000, 14,000. Entonces ahí siempre cumplimos
con esa ecuación que total activo es pasivo más capital contable, independientemente de todos los registros que nosotros hagamos. Entonces ahí siempre tenemos que ir cuadrando. ¿Cuadrando cómo? Usando partida doble. Que la misma cantidad en el debe es la misma cantidad que tiene que haber en el haber usando una o usando varias cuentas. Ahí nos explica las sumas que yo decía. Hemos registrado una disminución del activo fijo por 4,000, incrementamos mercancía 2,000, la cuenta del banco 1,000 y a la vez disminuimos el pasivo en 1,000, completando el valor total obtenido por la venta del activo fijo. Entonces ahí usamos partida doble. El quinto principio es el principio de consistencia. Consistencia nos habla o nos lleva a comparabilidad. Si bien dice que el contador puede escoger entre una variedad de métodos de registro contable, también debe ser consistente en la aplicación de los periodos contables, entre los periodos contables. Entonces, esto nos indica que los mismos procedimientos contables que vos utilizaste el año anterior, esos mismos procedimientos los vas a usar este año para que la información sea comparable entre el año anterior y este año. Por ejemplo, en los famosos métodos de evaluación de inventario. Si yo utilicé el promedio el año anterior, entonces yo voy a utilizar el promedio este año. ¿Para qué? Para que mi información sea comparable. Porque si yo uso un PEPS, entonces mi información va a variar mucho en relación al año anterior y ya no va a ser tan comparable. Porque si nos vamos a contabilidad 2, cuando usamos los métodos, entonces vimos tal vez con un mismo ejemplo, me imagino que vieron que los tres métodos daban diferente, porque tienen diferentes formas de evaluar el inventario. Entonces ahí ya la información no se vuelve comparable o no es consistente. También otra forma fácil de ejemplificarlo es con los métodos de depreciación, que también nos vamos a repasar. Entonces, si vos utilizaste el año anterior el de línea recta y hoy estás con un método de unidad de producción, entonces completamente diferentes los resultados y la información ya no va a ser, pierde consistencia. Y el mismo ejemplo nos dice que un negocio que utiliza un método de línea recta para depreciar sus activos fijos no sería adecuado usar la depreciación de línea recta en un periodo y suma de dígito en otro. Tampoco sería apropiado calcular los valores del inventario por un WEPS en un periodo y luego PEPS en el siguiente. Entonces aquí lo que estamos buscando es dar una seguridad que la comparabilidad de los estados financieros entre los periodos no ha sido afectada materialmente por los cambios en los principios contables o en su aplicación, y si la comparabilidad ha sido afectada por tales cambios, exigir un estado sobre la naturaleza de los cambios en su efecto sobre los estados financieros. Aquí vemos que lo mismo aquí nos viene a hablar sobre la ley 822, ley de conservación. En el artículo 21 de esta ley dice que el costo puede ser, los métodos de evaluación son el promedio, el PEPS y el WEPS, y no podrá ser variado a menos que se obtenga autorización por escrito. Y siempre les voy a remarcar que cuando ya vean NIF, el WEPS ya está desfasado, o sea, si vos utilizas NIF, ya no podés utilizar el WEPS, pero si utilizamos principios y nos basamos en la ley, entonces sí podemos utilizar el costo promedio, el PEPS y el WEPS. Y también el artículo 22 de la misma ley sobre los métodos de depreciación, y nos dice que es el método lineal. La ley nos dice expresamente que es el método de línea recta. Sin embargo, si la empresa determina usar otro de los métodos que ya conocemos, entonces igual lo puede solicitar a la Dirección General de Ingresos para que ella autorice
si se va a utilizar otro, pero la ley dice que es el método de línea recta el que se va a utilizar por defecto. El sexto principio es el principio de realización y nos explica que el ingreso deberá reconocerse desde el momento de la venta del producto, el bien físico, o ya sea la prestación de un servicio. Es decir, un ingreso será reconocido en el periodo contable en el cual se entregue el bien o el servicio al cliente. Y se crea el compromiso de pago por este último. Entonces, aquí nos dice que, buenas tardes, todos los ingresos de la compañía deben de ser contabilizados en el momento en que se dan. Esto es porque existe creo que si ustedes vieron en contabilidad 4, que existe la contabilidad en base al efectivo y al devengado. Entonces, ahí, ese tipo de contabilidad nos dice, bueno, que existen esos dos métodos, el método del devengado y el método del efectivo, pero en la realidad el que debemos de usar es el método del devengado, que el método de devengado cumplimos con el principio de realización, que significa que si yo hice una venta y esta venta fue al crédito, yo la tengo que contabilizar. Si la venta fue el efectivo, yo la tengo que contabilizar. A diferencia del método del efectivo. El método del efectivo te dice que si una venta fue al crédito, no la vas a contabilizar hasta que esa persona te pague. Entonces, ¿qué nos dice el principio de realización? Que eso no se debe hacer. Entonces, el método del efectivo no lo podemos utilizar. Aunque eso exista y esté todavía en libros, ese método no lo podemos usar porque nosotros estaríamos violando el principio de realización. Entonces nosotros tenemos que utilizar el método del devengado, que significa que todo ingreso debe ser contabilizado, independientemente si el ingreso es al contado o es al crédito. Y aquí también nos habla sobre la misma ley. Y el artículo 8 dice que el impuesto sobre la renta no afecta solo a aquellos ingresos que recibió de manera efectiva el contribuyente, sino además aquellos ingresos que se devengaron y no se recibieron en el periodo fiscal y por lo tanto deberán considerarse parte de la totalidad de los ingresos grabados con el IR. Entonces la misma ley también nos dice que todos los ingresos deben de ser contabilizados, ya si fueron al contado o al crédito, no importa, vos tenés que declarar tus ventas, tus totales de ventas de contado y de crédito, y no solo la parte de contado, porque ahí estás violando el principio de realización y estarías violando también la misma ley. Entonces ahí ya tendrías reparos y sanciones en una auditoría de la DGI, porque en ese caso vos estarías